Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Buenas tardes, señor Pérez de los Cobos. Fue usted, señor Pérez de los Cobos, director de Gabinete de Coordinación y Estudios durante el tiempo en que se desarrolló la denominada Operación Kitchen, una operación ilegal realizada por policías que actuaron de manera irregular con el ánimo de eliminar pruebas que pudieran demostrar ante la justicia la financiación irregular del Partido Popular y en la que se emplearon fondos reservados. Sabemos, señor Pérez de los Cobos, de la ley que regula la utilización y el control de los gastos reservados, sabemos de su artículo 3 y sabemos que toda información relativa a créditos destinados a gastos reservados está sometida a calificación de secreto. Pero también sabemos de su vocación de servicio público y como servidor público, como coronel de la Guardia Civil, estoy convencido que también estará dispuesto a poder colaborar con esta comisión de investigación parlamentaria, siendo capaz usted de poder conciliar el secreto al que usted está debido, pero también a la colaboración con esta comisión. Como le decía, señor Pérez de los Cobos, usted fue el director de Gabinete de Coordinación y Estudios en la etapa en la que se realizó la operación Kitchen. ¿Nos podría decir cuál era su función en relación a la gestión de los fondos reservados? Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, como creo que ya se ha comentado, tengo que manifestar, aunque estoy seguro que ustedes ya lo conocen, que todo lo relativo a los créditos y a la utilización de los fondos reservados en materia clasificada como secreto por la ley que recoge la gestión y los créditos correspondientes a los gastos reservados y que, además, su gestión y su sistema de control está regulado también, en el caso del Ministerio de Interior, por una orden comunicada inmediatamente posterior a la ley del año 95, pero que se trata de una orden que también está clasificada. Por lo tanto, por supuesto, como usted ha dicho, estoy encantado de poder facilitar cualquier dato que pueda ser de utilidad a esta comisión dentro del objeto de la misma, pero en nada podré hacer referencia a aquello que acarrearía responsabilidades penales por ser materia clasificada, con lo cual no puedo responderle a la pregunta. No nos puede responder, por tanto, cuál era la función que usted realizaba gestionando esos fondos reservados. No puedo responder a esa pregunta porque esa función tiene que ver con la gestión y el control que están regulados por una norma que está clasificada. Por tanto, entiendo que como la norma habla de la gestión y el control, y usted no puede hablar de la misma, usted se encargaba de la gestión y el control. No, eso ya lo dice usted. No. Evidentemente que si la norma habla de gestión y control de fondos reservados y impide que se hable de eso y usted no habla, es porque evidentemente deduzco yo, evidentemente, señor Pérez de los Cobos, que se encargaba de la gestión y del control. Usted sí que declaró, permítame, dado que ya ha manifestado que no puede contestar a esta cuestión, usted sí que manifestó ante el juez, ha declarado que usted simplemente controlaba que los fondos cuadraran y que no se sobrepasara la partida presupuestaria asignada. Esto está publicado en los medios de comunicación. Esta declaración que usted hizo, le pregunto si esa era su única función, la de cuadrar entradas y salidas de dinero para que los fondos pudieran llegar a final de año. Mire, yo le rogaría una cosa, que no se utilice una intervención mía en una instrucción de un sumario, en la que, por supuesto, declaré abiertamente, porque la materia objeto de esa declaración había sido desclasificada expresamente para ese sumario, no se utilice para tratar de que yo vulnere la normativa de secretos oficiales en esta comisión. Señor Pérez de los Cobos, no le puedo responder. Yo estoy convencido que usted es capaz de velar por el secreto que usted tiene que mantener y yo le agradezco el consejo que usted me hace acerca de las referencias que yo tengo que hacer. Le agradezco el consejo, pero créame que soy lo suficientemente capaz como para analizar
en qué términos me puedo referir y a qué referencia, de la misma manera que usted es capaz de saber qué información nos puede dar o no. Yo le decía que había aparecido en los medios de comunicación la declaración que usted había hecho al juez y que en la misma, como le decía usted, al menos así reflejaban ese medio de comunicación, que usted había manifestado que su única función era la de cuadrar las entradas y salidas de dinero y que los fondos de la caja y que los fondos pudieran llegar a final de año. Era la pregunta que le hacía. Simplemente le preguntaba si ciertamente esto es así, si usted nos puede confirmar que lo que aparecía en ese medio, haciendo referencia a su declaración, es cierta. Le repito que no puedo aportar ninguna información sobre la gestión de los fondos reservados. Vale. Me llama la atención, señor Pérez de los Cobos, que si esto es así, que si ciertamente esa declaración se produjo en esos términos, llama la atención que para meramente una cuestión prácticamente contable, puede decir que fuera usted, es decir, un coronel con un bagaje más que amplio, más que reconocido, pues que fuera usted el encargado de una cuestión meramente contable, es decir, de cuadrar las entradas y salidas y que hubiera suficiente dinero a final del ejercicio presupuestario. Para eso hace falta meramente un contable, no hace falta un servidor público de su trayectoria, de su experiencia y de su gran reconocimiento en la tarea que ha venido desempeñando tiempo atrás. Me llama la atención, señor Pérez de los Cobos. Entiendo, por tanto, entiendo yo que su labor no sería meramente esta, tendría algo más, no solo la de cuadrar unas cuentas. ¿Había algo más, señor Pérez de los Cobos? Le repito otra vez, siento ser reiterativo, pero no puedo contestar por nada relativo a la gestión y al control de los gastos reservados. Usted, señor Pérez de los Cobos, también decía, declaró, según ese medio de comunicación, que usted también lo que trataba de hacer era ver que se cumplían los requisitos exigibles cuando se destinaban los fondos, pero que usted no entraba en el detalle, que usted era revisar la documentación, que estuviera correcta. Y, claro, si eso es así, yo también me planteo, me pregunto porque me llama la atención, señor Pérez de los Cobos, si usted la labor que tenía, según, insisto, esa declaración que apareció en un medio de comunicación, por una parte simplemente cuadrar los fondos reservados y, por otra, que existiera la documentación pertinente para ver que la documentación era correcta, con un mero técnico administrativo hubiese valido, señor Pérez de los Cobos, es decir, o un contable o un técnico administrativo. Vuelvo a decirle, me llama la atención que un coronel de prestigioso bagaje pues esté para una cuestión tan simple y llana como cuadrar números y comprobar que hay una documentación que se exige. Me llama la atención, señor Pérez de los Cobos. ¿No le llama a usted la atención que para algo tan simple como revisar que hay documentación que debe de estar en el expediente y para cuadrar números le pusieran usted al frente de un departamento tan importante? Es que yo, lo lamento, no puedo contestarle una pregunta que hace sobre una premisa de la que no puedo pronunciarme. Entonces, yo estoy seguro que todos conocen que en esta Cámara ha habido tradicionalmente una comisión de secretos oficiales donde se puede tratar esta materia, y yo estaría encantado si me citan en esa comisión de declarar lo que fuera menester, pero es que en este sitio y en esta comparecencia, lamentándolo mucho, no puedo hacerlo. Bien, pues yo también lamento mucho, señor Pérez de los Cobos, que no pueda darnos una información que, créame, que sencillamente yo, a mi entender, creo que sí nos podría facilitar, porque no le estoy preguntando por el detalle, por el gasto concreto, por la unidad que interviene. Le estoy preguntando a día de hoy por cuestiones muy genéricas, es decir, tan genéricas además que ya son archiconocidas porque aparecen publicadas, y en base a esas publicaciones permítame que yo pueda hacer alguna reflexión. Mire, señor Pérez de los Cobos, yo entiendo que en un puesto en el que usted estaba, ni más ni menos, como le decía, que al frente de la responsabilidad de los fondos reservados, en uno de los puestos más importantes del Ministerio del Interior, dado, como digo, la naturaleza del puesto, uno de los más importantes del Ministerio, dada su capacitación, dada su experiencia, y porque solo son pocas las personas, muy pocas, creo que me sobrarían dedos de una mano si enumeráramos las personas que tienen la capacidad de dar fondos reservados, entiendo que evidentemente su función no era únicamente por el puesto, por su capacidad y por el número limitado de personas que pueden saber y gestionar fondos reservados. Entiendo que usted no era solamente un mero técnico que revisaba documentación y que cuadraba números.
creo, sinceramente, que usted, en ese papel, lo que debería de hacer, entre otras cuestiones, es gestionar esos fondos reservados, gestionar y controlar. Es decir, ver si el total del dinero solicitado por las unidades sobrepasaba el presupuesto, pues, por tanto, usted decidir qué prioridades había, decidir qué operaciones se cubrían con un dinero o cuáles no, cuáles podían esperar porque no corrían en riesgo de que se pudieran fracasar y cuáles no podían esperar y necesitaban ese dinero. Es decir, priorizar, por ejemplo, fondos reservados cuando estos sabemos que estaban limitados. Entiendo, como digo, además, que eso usted lo tenía que hacer porque era el único que conocía todas las demandas de fondos reservados que había de las diferentes unidades. Solo usted lo conocía. Las diferentes comisarías generales podían pedir los fondos, pero no sabían lo que estaban pidiendo otros. Mucho menos podían saber lo que estaba pidiendo la Guardia Civil. Usted sí. Por tanto, usted tenía la capacidad de poder discernir qué operaciones se podrían cubrir, cuáles no, cuáles necesitaban más, poder transmitirle al secretario de Estado de Seguridad o al ministro la necesidad de que en próximos ejercicios presupuestarios hubiese más partidas porque veía usted que era insuficiente a la vista de las demandas que le pudieran hacer. Usted, por tanto, tenía la información, toda la información de las demandas en fondos reservados que se hacían. Por tanto, entiendo que cuando usted decía que era simplemente cuadrar cuentas y ver que se llegaba a final de año, entiendo que usted hacía un papel algo mayor. Porque, evidentemente, como le decía, alguien tendría que tomar las decisiones, alguien tendría que fijar un criterio. Por otra parte, señor Pérez de los Cobos, hablaba acerca de la gestión, poco nos ha podido usted contar, pero siguiendo con lo que se ha publicado, a nosotros, más que la gestión, a mi grupo y en esta comisión entiendo que más que la gestión, lo que nos preocupa es el control de esos fondos reservados. ¿Cómo se controlan? Usted, según ha declarado ante el juez, y así ha aparecido en medios de comunicación, decía que no conocía el detalle de las operaciones a la hora de asignar los fondos reservados. Algo que puedo entender. Lo que sí me gustaría saber y preguntarle, y ver si usted puede manifestar esta cuestión, es si había algún control a posteriori, es decir, una vez que se daba el dinero, que se daba el fondo a una comisaría general o a una determinada operación, porque sabemos que había un listado de operaciones a las que se le asignaba fondos reservados, porque así lo ha declarado usted y así lo ha declarado el que fuera secretario de Estado, el señor Francisco Martínez, que pasaba un listado, que él tenía un listado con las diferentes operaciones a las que se asignaba fondos. Lo que le pregunto es que si a posteriori no había ningún control, usted no hacía ningún control para comprobar que ciertamente el dinero que se le había asignado había sido cuanto menos gastado en su totalidad. ¿Había un control a posteriori? ¿Hacía usted ese control? Yo lamento tener que estar todo el rato repitiendo la misma respuesta, pero ya le he dicho, estaría encantado de contestar a esta y a todas las preguntas que usted me ha hecho, pero en el sitio adecuado. Llámeme a la Comisión de Secretos Oficiales y tendrá cumplida respuesta de todas las preguntas. No se preocupe usted, señor Pérez de los Cobos, que esta casa sabe cuándo, cómo y de qué manera tiene que ejercer las capacidades que tiene. No le quepa a usted duda. Está muy bien que usted nos lo vaya indicando. Créeme que valoramos sus apreciaciones, pero entienda también que esta casa sabe perfectamente dónde deben comparecer cada uno de los servidores públicos como usted. Yo le preguntaba si había control a posteriori y si ese control requería de algún tipo de justificación. Y se lo pregunto porque es que la norma a la que usted hacía referencia, esa en la que usted se ampara para no decirnos nada, es la propia que dice que tiene que haber un control, por lo pronto un control administrativo. ¿Existía el control? ¿De qué tipo era? ¿Cómo lo llevaba usted a cabo, señor Pérez de los Cobos? Le pregunto. Es decir, ¿comprobaba que la unidad o la comisaría general receptora de fondos reservados justificaba el gasto de esos fondos recibidos, señor Pérez de los Cobos? ¿Lo hacía? Si quiere, le respondo de otra manera. No puedo aportar ninguna información relativa ni a los créditos relativos a los fondos reservados, ni a su utilización, ni a su gestión, ni a su control. Estaría incurriendo en responsabilidades penales. Bien. Señor Pérez de los Cobos, el que fuera ministro, Jorge Fernández, en su declaración ante el juez García Castellón, y según hemos conocido por los medios de comunicación, cuando se le preguntó por el uso de los fondos reservados, declaró que él tenía una información muy genérica y se remitió a usted. El secretario de Estado de Seguridad, el señor Francisco Martínez, también ante el juez García Castellón, también declaró, según hemos sabido por medios de comunicación,
que su misión era firmar talones para el pago de esos fondos reservados, pero desde una perspectiva administrativa, y que su única responsabilidad, la del señor Martínez, era que no se superasen los límites presupuestarios de los fondos. Y calificó de impecable la labor de fiscalización que hacía usted, de quien dijo que tenía plena confianza. Entiendo, por tanto, entiendo yo, al hilo de lo que hemos leído en esos medios de comunicación, que si tanto el señor ministro como el secretario de Estado es a usted al que hace referencia como la persona que tiene que controlar y fiscalizar esos fondos reservados, entiendo que ciertamente es así, ¿no? Que el señor ministro del Interior y el señor secretario de Estado estaban en lo cierto, eran correctas sus apreciaciones y era usted quien tenía que fiscalizar. Le pregunto, ¿es usted quien fiscalizaba el uso de los fondos reservados que se asignaban? No puedo responderle a esa pregunta. Por otra parte, señor Pérez de los Cobos, le pregunto, entiendo que usted daba cuenta de esa fiscalización, si es que se producía, cuanto menos al secretario de Estado de Seguridad, porque él hacía una valoración muy positiva, no solo de su confianza, sino del escrutinio que usted hacía. Hablaba de impecable labor de fiscalización. Por tanto, la conocía. ¿Le daba usted cuenta al secretario de Estado de esa fiscalización? No puedo responder a esa pregunta. Bien, señor Pérez de los Cobos, la propia ley, dice que hay que rendir cuentas al ministro, porque además el ministro tiene que tratar la cuestión con el presidente del Gobierno. Además, el ministro tiene que comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales de esta Casa. ¿Le preparaba usted al ministro algún tipo de información para que viniera a comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales? ¿Se encargaba usted de preparar esa información acerca de cómo se gestionaban y se fiscalizaban esos fondos reservados? No puedo responder a esa pregunta. Señor Pérez de los Cobos, el comisario Lacasa, también ante el juez, en la declaración que hemos podido saber, dice que usted, en una ocasión, sí le pidió el detalle de un par de operaciones. Eso sí que era un par de operaciones menores, que eran pequeñas. Eso lo afirmaba el señor Lacasa. ¿Es así? ¿Usted en algún momento le requirió algo más de información para justificar alguno de los gastos de esos fondos reservados? No puedo responder a esa pregunta. Pues, siguiendo con la declaración que hacía el comisario Lacasa, ya no en el juzgado, sino aquí en esta comisión, en la que curiosamente él sí pudo hablar, y imagino que era la misma ley la que regulaba y amparaba tanto al señor Lacasa como a usted. Es curioso que el señor Lacasa sí nos pudiera contar en esta casa, y está en el diario de sesiones, que él jamás, en el listado de operaciones en el que se asignaban fondos reservados, jamás vio ninguna operación denominada Kitchen, pero que, sin embargo, sí que vio la denominación en un ticket, en un recibí de cocinero. Por tanto, entendemos algunos, podemos deducir que ese recibí en el que aparecía la palabra cocinero, deducimos que puede ser alguno de los recibís de 2.000 euros que Sergio Ríos, alias el cocinero, según hemos conocido en los medios de comunicación, recibía de los fondos reservados. Por tanto, señor Pérez de los Cobos, cabe pensar, al menos yo, que si usted hubiera llevado una labor de fiscalización de la misma manera que sí se la pidió para 2 operaciones menores al señor Lacasa, si de la misma manera que pidió detalle de 2 operaciones menores hubiese pedido el detalle de lo que se estaba haciendo en este servicio, se lo hubiese pedido, usted podría haber visto, pues, por ejemplo, que había unos tickets, unos recibís de 2.000 euros que no se referían a ninguna operación policial y que, por tanto, chirriaban, podrían ser irregulares, porque usted podía haber preguntado a qué fin iba o a qué operación estaba asignada esos 2.000 euros y le habrían dicho que no había operación y, por tanto, usted podría haber llamado a alerta. De la misma manera, además, que podrían haber visto que usted se hubiese indagado en esa labor fiscalizadora, que en algún caso, según el señor Lacasa, sí hizo y en otros no, se podría haber dado cuenta, porque así nos lo dijo el señor Bayo, de que había un pago reiterado al comisario García Castaño y que este pago, además, no se le imputaba a la Comisaría General de Información a la que pertenecía y que, por tanto, era un pago irregular, cuanto menos que no seguía el procedimiento. Por tanto, lo que le digo es que si se hubiese realizado esa labor de fiscalización de la misma manera que el señor Lacasa vio un recibí que ponía cocinero,
Usted podía haber visto ese mismo recibí, haber preguntado a qué operación pertenecía, no haber encontrado la operación y, por tanto, detectar que había una irregularidad. Y, por tanto, podríamos habernos dado cuenta antes de que se estaba produciendo un entramado con policías que estaban, bueno, pues, desde luego, incumpliendo la norma e incumpliendo la ley y llevando a cabo esta operación Kitchen. Porque, en definitiva, señor Pérez de los Cobos, y, bueno, creo que así se puede ver, ¿no? Si hubiese pedido el detalle, podría haber visto cómo se permitían y producían gastos sin documentos acreditativos de su uso, lo que va contra la norma que regula los fondos, tal y como además ha apuntado la Fiscalía Anticorrupción. Es que, además, según el secretario de Estado en su declaración, hemos conocido los medios, usted se aseguraba de que estuvieran todas las firmas pertinentes, desde el policía que pedía los fondos hasta la cúpula de Interior uno a uno. Estas son declaraciones del señor secretario de Estado, en el que dice que usted, termino ya, señora presidenta, en el que dice que usted se encargaba y se aseguraba de que estuvieran las firmas pertinentes. Por tanto, usted tenía que controlar. Usted hizo un par de controles, al menos que conozcamos, pero, sin embargo, hubo otros que no. Y había posibilidad de haberlo controlado y haberlo detectado porque el propio comisario Lacasa detectó un recibí a nombre del cocinero. Por tanto, para terminar, yo cuanto menos me quedo con la duda de si este uso irregular de fondos reservados, señor Pérez de los Cobos, se produjo por negligencia o por permisividad. Esa es la duda que a mí me queda, señor Pérez de los Cobos. Gracias, señor Sicilia. Por el Grupo